Hace 2 semanas me llegó el libro El reino de la impunidad de Sergio Tejada, el cual debo admitir que lo compré por error, ya que mis intenciones eran comprar Ciudadano Fujimori. ¿Por qué? Porque meses atrás había leído Vladimiro de Luis Cochamowicz, en el cual narra la amistad tan afectuosa, tan íntima que tenía Vladimiro Montesinos con el expresidente Alberto Fujimori durante su periodo de 1990 hasta el año 2000. Pero no me voy a salir de la materia principal de este video e intentaré narrar el resumen más compacto posible, capítulo por capítulo, buscando mencionar la mayor cantidad de participantes y joyitas para que puedan comprender mejor los desenlaces de manera cronológica a lo largo de El reino de la impunidad, donde narra cómo Alan García se paseaba por la justicia peruana gracias a su acercamiento con los altos funcionarios públicos. Mi nombre es Richard Laura y esto es El reino de la impunidad, narrado por Sergio Tejada. Así que quédate para disfrutar este viaje. Sergio Tejada nació en el año 1980. Según lo que vi en reportajes de hace una década atrás, fue rockero, skater, egresado y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tuvo un magíster en Estudios Culturales en la misma alma mater. Fue congresista de la República en el periodo 2011-2016, donde también asumió la presidencia de la megacomisión, de lo cual hablaremos a lo largo de todo este video. El primer capítulo se titula El inicio de la megacomisión, en el que a mediados de 2010 Sergio y varios jóvenes salieron a las calles a enfrentar la corrupción. Así se formó el colectivo Ciudadanos de Segunda Categoría, haciendo referencia a la frase utilizada por el propio expresidente Alan García, el día del baguazo. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. En este accionar utilizaron ratas como disfraces, ya que García utilizó este adjetivo para llamarles a todas las personas implicadas en los petroaudios. Todo este accionar ocurría alrededor de la Plaza de Armas, Plaza San Martín y el Jirón de la Unión. Año y medio después, en el 2011, Sergio Tejada fue congresista de la República, en la cual, a pesar de su corta edad, fue voceado para presidir la comisión que investigaría todo el gobierno de Alan García, en la cual se especulaba que habrían ciertas irregularidades, lo cual no era una persecución política como muchos lo llamaron, pero existía la sensación de que no había sido lo suficientemente investigado, ya que todas sus denuncias fueron archivadas por la propia fiscalía o también fueron bloqueadas por el mismo Congreso, lo cual asumía que se debía investigar desde el caso de los colegios emblemáticos hasta el programa Agua para Todos, ya que se sospechaba de que existían irregularidades por todos lados. Y gracias a la integración de dos mociones, una presentada por Heriberto Benítez el día 15 de agosto del 2011 y la segunda presentada por Freddy Otárola el día 31 del mismo mes, fue así como ambas se unificaron para así crear la megacomisión. A esto, congresistas apristas pitearon, argumentando que no se podían crear mociones que investigaran de forma o de manera específica a un solo gobierno. Lo que parecía absurdo, ya que Mauricio Mulder, un ex congresista aprista, había presentado una moción para investigar todo el periodo de Alberto Fujimori, que fue del año 1990 hasta el año 2000. Después de haberse aprobado la creación de la megacomisión, se debió otorgar un número de participantes, tomando como referencia el criterio de proporcionalidad según la presencia de cada partido político en el Congreso. Así es como gana Perú, contó con 3 participantes, Fuerza 2011 con 2, Perú Posible con 1 y Alianza por el Gran Cambio con 1. Solidaridad Nacional y el APRA se quedaron sin integrantes debido a su baja participación en el Congreso. Asimismo, Heriberto Benítez no pudo formar parte de esta comisión debido a que varios congresistas apristas argumentaron de que quien presenta una moción no puede formar parte de ella. Y así, un 13 de octubre, en el Pleno se decidió la composición de los integrantes de la megacomisión, en la cual Gana Perú tenía a Omar Chejade, Díaz Canseco y Sergio Tejada. Y Fuerza 2011 a Carlos Tubino y a Pedro Espadaro. Perú Posible con Johnny Lescano y Alianza por el Gran Cambio con Enrique Wong. Pasando a los integrantes de la megacomisión, Sergio notó que existía algún riesgo, ya que el fujimorismo y el APRA se entendían muy bien. En otras palabras, eran pinkies. A lo que 2 semanas después, Omar Chejade se apartó de la megacomisión tras una investigación periodística que lo vinculaba con un tráfico de influencias, a lo que rápidamente fue reemplazado por un congresista tacneño llamado Juan Pari. Por consiguiente, se debían de resolver quiénes iban a formar parte de la mesa directiva de la megacomisión, a lo cual se asumía que Javier Díaz Canseco contaba con todo el apoyo de Daniela Bogatás, quien Daniela Bogatás en aquel entonces era el presidente del Congreso y también tenía conocimiento de que era uno de los
líderes de su partido. Durante las investigaciones de la megacomisión se encontraron 2 presuntos patrones de corrupción cometidos a lo largo del segundo mandato del expresidente Alan García. El primero es que la mayoría se cometieron después de la crisis internacional a mediados del 2008, con el floro de reactivar la economía, y el segundo fueron los tan llamados decretos de urgencia. El decreto de urgencia es una norma emitida por el Poder Ejecutivo que busca resolver para ayer alguna situación de extraordinaria necesidad y urgencia. Durante el segundo mandato de Alan García se emitieron 383 decretos de urgencia. El motivo fueron la flexibilización y la reducción de controles, lo cual incrementa los riesgos de corrupción. Durante el 2009, García emitió 125 decretos de urgencia, vendidos como un plan que buscaba mantener el crecimiento y defender a los pobres. El plan fue elaborado por la Comisión Multisectorial que buscaba facilitar la participación del sector privado. Y el gobierno concluyó con la elaboración de reglamentos de asociación público-privadas, canje de obras por impuestos y reglamentos de compras de bienes y servicios, a lo que la CONFIP felicitó a Alan García por las medidas anunciadas y hasta realizó algunas propuestas, y así fue como se eliminó el comparador público-privado. Y la megacomisión se encontró con una serie de decretos de urgencia que sirvieron para crear un esquema de contratación paralelo a la Ley de Contrataciones del Estado. El 1 de diciembre del 2008, el decreto de urgencia 047-2008 emitió un listado de 13 proyectos declarados de necesidad nacional y ejecución prioritaria, asumiendo que su viabilidad se otorgarían solo con estudios de prefactibilidad y con esto reducir el control de la Contraloría. Ese mismo mes, el decreto de urgencia 121-2009 emitió un listado de 20 proyectos y extendió los alcances del decreto de urgencia 047-2008 hasta diciembre del 2010, tiempo en el cual ya habían pasado más de 2 años de la crisis internacional. Y en junio de 2010, el decreto de urgencia 039-2010 agregó 2 nuevos proyectos más al listado del decreto de urgencia 121-2009, Terminal Norte Multipropósito del Callao y el Aeropuerto Internacional de Chincheros. Finalmente, en enero de 2011, el decreto de urgencia 001-2011 dictó medidas extraordinarias a ser aplicadas durante aquel año fiscal, con el objetivo de facilitar la promoción de la inversión privada en un listado de 30 proyectos de inversión. 3 días después, un 20 de enero de 2011, se emitió el decreto 002-2011, modificando el listado de proyectos del decreto que se había emitido 3 días atrás, 001-2011, agregándole 3 proyectos más. Y esos decretos fueron tan irregulares que fueron declarados como inconstitucionales. El informe de la megacomisión abordó 3 tipos de decretos de urgencia, orientados a promover la inversión público-privada, los emitidos en el marco de la crisis y los que crearon fondos: Fondo para la Desigualdad, Fondo de Inversión e Infraestructura, el Fondo de Garantía Empresarial y el Fondo Agroperú. También se analizaron 5 proyectos de inversión en infraestructura, emitidos por decretos de urgencia y justificados por la crisis internacional. Algunos de estos decretos ampliaban los alcances de excepcionalidad y otros modificaban decretos anteriores. Y en el informe del Metro de Lima se incluyen decretos de urgencia y normas complementarias para facilitar su ejecución. Y hay que tener en cuenta que este proyecto lo inició el propio Alan García en su primer gobierno en el año 1985, pero quedó inconcluso debido al desastre económico del país y por las varias denuncias de corrupción de aquel gobierno. Reactivar la obra del Metro de Lima requirió una serie de procedimientos a la que en aquel entonces Luis Castañeda Locio, el alcalde de Lima, decidió realizar algunas gestiones para así poderlas llevar a cabo. Esta obra fue pasando de mano en mano, a lo que el 27 de febrero del año 2009, mediante un decreto de urgencia, se le encargó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que pueda ejecutar la línea 1 del Metro de Lima, y a cargo de Oswaldo Prasencia. El 9 de marzo del mismo año, el Ejecutivo emitió el decreto de urgencia 034-2009, donde autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas, con la Corporación Andina de Fomento, actualmente Banco de Desarrollo de América Latina, una operación de endeudamiento externo hasta por $350 millones, con un crédito suplementario de $320 millones. Los créditos suplementarios son algunos incrementos de presupuesto que pueden tener algunos proyectos de inversión. 3 semanas después, el 1 de abril, el decreto de urgencia 043-2009 autorizó un crédito suplementario por $65 millones para gastos de administración, recursos humanos y otros gastos más de extensión en la línea. Hasta aquel momento, el presupuesto de referencia era de 314 millones. 2 semanas después, sin querer queriendo, se incrementaron $30 millones al presupuesto de referencia. Hasta el 25 de junio del mismo año, el presupuesto de referencia llegó hasta $455 millones, un incremento alborotado del 45% a una obra que fue adjudicada por Odebrecht y su socia Graña y Montero, de las que ya sabemos cómo fue su modus operandi. Lo peor de todo es que esta obra llegó a costar hasta $519 millones, debido a conceptos como adicionales de obra y mayor valor de obra. Y no era muy difícil notar el interés de García en aquella obra, que nunca concluyó en su primer mandato. Lo peor de todo es que no había quien confesase dichos pagos irregulares de los cuales se sospechaba. Gracias a Dios, después de tantas súplicas, llegó un angelito, Miguel Atala, quien logra confesar quién era el beneficiario directo de sus cuentas bancarias en Andorra.
García. Amigos, no quiero hacer muy largo este video, no quiero aburrirlos, y estos fueron los 2 primeros capítulos de El Reino de la Impunidad. Espero que haya sido entendible y también pido disculpas si es que he mencionado de manera muy rápida cada episodio. Para el siguiente video les prometo hablar de los 3 siguientes capítulos. Y si es que te gustó el video, no olvides de suscribirte y compartirlo, o al menos deja un me gusta. Nos vemos en el siguiente video.